¿Me colabora alguien con la puerta, por favor? Damos gracias al Señor por este tiempo, domingo de alabanza y adoración al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, a nuestro amado Jesucristo, que nos da una vez más la oportunidad, el privilegio de venir a exaltarle, de venir a darle gloria a Él. ¿Cuántos sabemos a qué venimos a la casa del Señor? ¿A qué venimos? ¿A adorarle, cierto? ¿Cierto que sí? Pero el principal es a darle gloria y a celebrar el triunfo que Él nos dio. ¿Cuántos se pusieron tristes esta semana? Nos sacaron del mundial, pastor. Se apagó todo, se apagó la pasión, se apagó. ¿Cuál debería ser nuestra mayor pasión? El Señor, ¿cierto que sí? Porque las victorias del mundial y de los equipos pasan, ¿sí o no? Eso pasa, eso vendrá el próximo mundial y habrá otro campeón y así, y llegará un día en que todo eso se acabará. Pero nuestra mayor victoria, o lo que nosotros venimos a celebrar aquí cada 8 días, por eso lo primero que hacemos es alabarle y exaltarle a Él. ¿Por qué? Por la victoria que Él tuvo sobre el pecado. Y eso debería ser un gozo para cada uno de nosotros, el venir cada 8 días a la casa de Dios, a darle gloria a Él, porque nos rescató del lugar en el que estábamos. Dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y pues solo aquel que ha podido experimentar una gran salvación puede gozarse. Solo aquella persona que tal vez estaba en un momento en que su vida estaba en peligro puede exaltar a Dios porque Dios lo salvó, ¿sí o no? Tal vez una enfermedad terminal. Solo aquel que ha vivido eso puede exaltar todos los días el nombre del Señor y decirle: Señor, gracias porque me diste vida. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros a través de Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que te animo para que cada domingo que vengas a la casa del Señor, vengas con ese gozo. Así como cuando gritamos los goles de Colombia, ¡ah!, que eso, mejor dicho, todo el mundo hace bulla y los gritos a todo, así debería ser nosotros exaltar el nombre de Dios por esa gran victoria que tú y yo no podíamos lograr, porque tú y yo no podíamos lograr la salvación ni ir a la vida eterna, ¿cierto que no? Pero Él sí lo logró y eso debería ser un gran motivo de gozo, amén, para que lo tengamos en cuenta. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros, Casa de Oración Bíblica una vez más. Les da la bienvenida este domingo de alabanza y adoración al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, a nuestro amado Rey Jesucristo. Entonces, ¿preparados para recibir la palabra del Señor? Espero que así sea, que todos estemos muy atentos. No olvide, si tiene su celular a la mano, póngalo en silencio, en vibrador, para que no le vaya a sonar en medio de la predicación, para que no le vaya a hacer distracción. Continuando allí con nuestro estudio que hemos estado iniciando del libro de Primera a los Corintios, hoy vamos a ir al capítulo 3 y vamos a estar meditando en los versículos 1 al 4. Para aquellos que les gusta tomar nota, el título de la enseñanza en esta mañana es Cuando la iglesia crece, pero no madura. ¿Sí ha visto usted? Ese es uno de los problemas más grandes que se ve en este tiempo, porque hay unas mega iglesias y usted ve que tal vez hay gente que va a una iglesia, uy, qué cantidad de gente en esa iglesia, pero de esa cantidad de gente que hay en esa iglesia, muy pocos son comprometidos. Muy pocos han nacido de nuevo. Muy pocos se les ve el fruto de una madurez cristiana. Y es gente que va cada domingo. Me comentaba mi esposita precisamente hablando de la iglesia donde ellos se congregan, y ella le comentaba: Jenicita, es que aquí esta iglesia parece inmensa, pero esta iglesia es mediana, porque de toda esa cantidad de gente que se ve, no todos están. Es gente que va esporádicamente, que va un domingo de vez en cuando, pero no. Y se ve una iglesia inmensa y tal vez muchos, uy, miren esa mega iglesia. El Señor dijo: muchos serán llamados, pocos escogidos. Entonces, cuando la iglesia crece pero no madura, ese es el título de nuestra enseñanza en esta mañana. El peligro de vivir cerca de las cosas de Dios,
pero lejos del carácter de Cristo. El peligro de vivir cerca de las cosas de Dios, pero lejos del carácter de Cristo. Una de las realidades más dolorosas en la vida cristiana es que una persona puede llevar años asistiendo a la iglesia y sin embargo seguir reaccionando, hablando, decidiendo y relacionándose como un niño espiritual. Puede que conozca muchas canciones, se sepa muchos versículos, de hecho hable como cristiano, ¿no? Porque hay lenguaje cristiano, ¿no? Que es por lo general lo que uno ve en el lenguaje cristiano. Por lo menos, ¿cómo saludan a un cristiano? ¿Usted cómo saluda a las personas? Mi hermano, bendiciones, sí. O el Señor le bendiga, ¿cierto? Pero mucha gente puede tener eso, lenguaje cristiano, puede tener costumbres cristianas, pero no necesariamente haber crecido en mansedumbre, discernimiento, obediencia, humildad y amor. En la ciudad en la que vivimos nos enseña mucho sobre esto. ¿Cuántos trabajan duro? ¿Sí? ¿Cuántos estudian? Pagamos arriendo, enfrentamos trancones, ¿cierto? Presiones económicas a veces, el trabajo se pone pesado, bueno, en fin, tantas cosas. Expectativas emocionales, familiares. Pero la inmadurez espiritual no siempre aparece como grandes escándalos o grandes señales. A veces aparece en comentarios hirientes, celos ministeriales, comparaciones, sensibilidad excesiva, resistencia a la corrección, falta de compromiso, y divisiones silenciosas. Pablo le escribe a una iglesia real, con dones reales, con creyentes reales, pero con problemas reales. La iglesia de Corinto no era una congregación sin actividad. Era una congregación con mucha actividad, pero poca madurez. Tenía dones, pero les faltaba carácter. Tenía conocimiento, pero les faltaba amor. Ese también es un mal muy común en este tiempo. Hay gente que tiene un conocimiento, mucho conocimiento bíblico, pero le falta la sabiduría del Espíritu y el amor para compartir ese conocimiento. Tenían líderes admirados, pero les faltaba una visión centrada en Cristo. Y aquí debemos detenernos y recordar una verdad importante. No todo crecimiento visible es madurez espiritual. Una iglesia puede crecer en actividad, conocimiento, asistencia o reconocimiento y aún así necesitar una obra profunda del Espíritu en su carácter, sus relaciones y sus prioridades. Y si hoy nos acompañan tal vez o nos escuchan personas que no conocen el Evangelio o que apenas se están acercando a la fe cristiana, quiero decirlo con claridad. Este mensaje no comienza exigiéndoles que se comporten como cristianos maduros, ya que la vida cristiana no empieza con mejorar la conducta, sino con venir a Cristo. El Evangelio anuncia que Dios es santo, que nosotros somos pecadores y que no podemos salvarnos por nuestras obras, y que Jesucristo es el Hijo de Dios, murió en la cruz por pecadores y resucitó para dar perdón, vida nueva y reconciliación con Dios a todos los que se arrepienten y creen en Él. Amén. Así que vayamos a nuestro pasaje, 1 Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 4. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Fin de la cita.
Te invito para que inclines allí tu rostro un momento y oremos. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos exaltar tu santo nombre, por permitirnos adorarte una vez más, Señor. Gracias por esa obra maravillosa, perfecta, que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, queremos disponer nuestros corazones una vez más para ser expuestos ante tu bendita palabra. Pedimos tu favor, pedimos tu gracia y la sabiduría de tu Espíritu, ya que solamente Él puede revelar a nuestro corazón y ministrar cada parte de la Escritura conforme a la necesidad que tú conoces que hay en nosotros, Señor. Por eso, Espíritu Santo, pedimos tu favor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a tener un corazón dispuesto para recibir en esta mañana tu enseñanza. También pido tu favor, Señor, como instrumento en tus manos para que yo pueda, Señor, por medio de tu Espíritu, dar tu mensaje conforme a lo que tú quieres hacer en esta mañana con nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Qué es la inmadurez espiritual? La inmadurez espiritual es la condición de un creyente que ha recibido vida en Cristo, pero todavía piensa, desea, reacciona y se relaciona dominado por los criterios de la carne más que por la dirección del Espíritu Santo. La Escritura dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Los que no, ¿quién los guía? Su carne, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿qué le guía a una persona del mundo, un joven del mundo, su carne, un fin de semana? ¿Cierto que sí? La rumba me llama. Muchos dicen, el dicho que dice, hoy es viernes y el cuerpo ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sí ha escuchado eso? Esa es la carne, ¿sí o no es la carne? Cuando ha escuchado usted una persona del mundo, uy, mañana es domingo y el cuerpo lo sabe, vamos para la iglesia. Nunca, ¿sí o no? Nunca. Solo las cosas de este mundo. Pablo no llama a los corintios enemigos, ahí en nuestro pasaje, sino hermanos. No les niega su profesión de fe, pero sí los confronta por su falta de crecimiento. Amén. Cuando Pablo habla de la carne, no se refiere simplemente al cuerpo físico, sino a la inclinación pecaminosa del corazón humano que quiere vivir sin someterse a Dios. Esa es la naturaleza caída en la que están muchos allá afuera. Creyendo en un Dios en su mente, ¿sí? Sí, yo sé que Dios existe, yo creo que hay un Dios, pero no sometiendo ni rindiendo su vida a Él. Y como dijo Jesús les dijo a algunos, dijo, ustedes creen que Dios es uno, bien hacen, pero los demonios también creen en Dios y tiemblan. Y les decía, ustedes tienen la fe de los demonios. ¿La fe de los demonios cuál es? Es una fe intelectual, porque los demonios no hacen la voluntad de Dios. Amén. Y cuando habla del creyente espiritual, no está describiendo a una persona rara o superior, sino a alguien que está siendo guiado y transformado por el Espíritu Santo, es decir, por Dios mismo obrando en su vida. Porque nosotros siempre, de hecho, me sorprendía porque una vez le compartió a una persona que el cristiano, aunque haya nacido de nuevo, aunque tenga una vida espiritual, todavía lucha con su naturaleza pecaminosa. Y esta persona se sorprendió y dijo, pero uy, yo no esperé que eso fuera así. Porque ese es el concepto que muchos tienen afuera, que nosotros nos convertimos al Señor y ya somos perfectos, ya levitamos, ya no. No, a pesar de que hemos sido transformados, de que tenemos una vida espiritual nueva, tenemos una lucha interna todos los días con nuestra carne, con nuestro yo interior, con el mundo y con Satanás, ¿no? Porque ahí está el mundo también, ¿sí? Es como cuando usted está tratando de hacer dieta y pasa por la panadería y, ay, huele a pan, ¿sí o no? Esa es su carne y el mundo también está diseñado. No estoy diciendo que sea malo el pan, ¿no? Pero todo me es bueno, todo me es lícito, perdón, pero no todo ¿qué? Me conviene y aplíquelo para cada área de su vida. Hay cosas que ya a uno no le convienen, ¿no? Por los años. Hay cosas que ya no podemos comer, ya no podemos
consumir. ¿Por qué? Porque nos hacen por los excesos. Perdón. La inmadurez espiritual no es simplemente falta de información bíblica. Es posible saber mucho y amar poco. Es posible discutir doctrina y no perdonar. Es posible servir en un ministerio y competir con otros. Es posible cantar sobre la cruz y vivir buscando reconocimiento personal. Pablo contrasta tres realidades: el creyente espiritual, el creyente carnal y el niño en Cristo. El problema no es que los corintios fueran nuevos en la fe, sino que seguían comportándose como si no hubieran crecido. La niñez espiritual es normal al inicio de la vida cristiana, pero lo peligroso es permanecer allí. Dicho de otra manera, Dios no reprende al bebé por ser bebé, pero sí llama al creyente a no vivir indefinidamente como si nunca hubiera aprendido a caminar en obediencia. Se entiende que los niños espirituales, por ejemplo, lo natural, al niño hay que hacerle todo, ¿sí o no? Usted al niño tiene que enseñarle que tiene que levantarse temprano, que tiene que ordenar su cuarto, que tiene que hacer las cosas a sus horas, ¿cierto? Que tiene que llegar temprano al colegio, ¿cierto que sí? Eso hay que hacer con el niño. Y al adulto, el adulto pues ya sería el colmo que después de teniendo 25 años siga con las mismas, ¿o no? Así mismo es en lo espiritual. ¿Cuántos sabemos que tenemos que congregarnos fielmente? ¿Cierto? Que tenemos que llegar puntuales. Nadie se alarma cuando un bebé necesita leche. Llora por todo y depende de otros. Pero si una persona de 20 años sigue necesitando tetero, sigue necesitando que lo carguen y sigue necesitando pañales, ya no hablamos de ternura, sino de tal vez una enfermedad. Así también en la iglesia, la niñez espiritual inicial puede ser comprensible, pero la inmadurez prolongada es una señal de alarma. ¿Cuánto llevas en el Evangelio? Aquí es importante entender algo. Nadie puede madurar espiritualmente si primero no ha recibido esa vida espiritual en Cristo. O en otras palabras, no podemos pedirle cosas espirituales a un muerto espiritual, ¿cierto? Si Cristo no produce esa vida en nosotros a través del nuevo nacimiento, por ejemplo, tú y yo, ¿por qué nos congregamos? Porque Cristo hizo la obra en nosotros, ¿sí o no? Porque un día nos convenció de pecado su espíritu y empezamos a entender las verdades de la palabra y por eso ya no podemos vivir sin el Señor. Pero antes, ¿cómo estábamos? Normal, muertos. Creíamos que estábamos vivos, pero muertos. ¿Por qué? Porque vivíamos la vida a nuestra manera. Gracias a esa obra de Cristo es que hoy caminamos en el Señor. Así como un niño solo puede crecer después de haber nacido, una persona solo puede crecer como creyente después de haber nacido de nuevo por la gracia de Dios. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? En estos días hablamos un poquito de eso. ¿Cuál es una de las evidencias que yo he nacido de nuevo? Sí, por esa lucha que yo tengo interna, ¿sí o no? Esa también es una gran evidencia. Ya lucho contra el pecado, ya no me deleito en el pecado. Ya el pecado no se me hace normal como antes. Digo una mentira, normal. Digo una grosería, normal. Miro cosas que no debo mirar, normal. Pero hay algo interno dentro de nosotros que ya no nos deja estar tranquilos, que no estamos tranquilos hasta que no le pedimos perdón al Señor y buscamos un arrepentimiento genuino, cambiar todas esas cosas. Esa es una gran evidencia. Por eso, el llamado principal para quien aún no conoce a Cristo no es madure más, sino venga a Cristo, crea en Él y reciba la vida que solo Él le puede dar.
Esto para los jóvenes. No confundan emoción espiritual con madurez espiritual. Los adultos, no confundan antigüedad en la iglesia con madurez espiritual. La pregunta no es solamente cuánto tiempo llevo congregándome, sino cuánto de Cristo se está formando en mí. Esa es la verdadera pregunta para que tú examines tu corazón en esta mañana. Pastor, llevo 20 años en la iglesia, pero todavía con el mismo carácter. No ha madurado en su fe, no tiene el fruto del carácter de Cristo. Y miremos algunas evidencias de la inmadurez espiritual. La primera evidencia: incapacidad para recibir alimento sólido. Incapacidad para recibir alimento sólido. Pablo dice, ahí en nuestro pasaje, en el versículo 2, ¿qué dice? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Pasa como con los bebés, ¿no? No se les puede dar cosas que pesadas porque les hacen daño, ¿cierto? Aunque a veces hoy en día he escuchado cosas en las mamás de ahora que yo digo, en las abuelas de ahora que yo digo, oiga, Dios mío, ¿qué está pasando? Imagine usted dándole a un bebé de 6 meses una galleta Oreo a las 10 de la noche. ¿Cómo se pone ese bebé? ¿No deja dormir? ¿Sí o no? Sí, cosas he escuchado que uno dice, oiga, tremendo. Pero así pasa también en la iglesia. Muchas veces no se les puede dar alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? La buena exhortación, ¿cierto? Ay, no, me incomoda, no, ya empezaron a echar piedras, no, les hace daño. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces. La leche representa las verdades elementales necesarias para comenzar. El alimento sólido representa una comprensión más profunda y obediente de la voluntad de Dios. ¿Alguien me colabora con la puerta, por favor? El problema no era la leche. ¿Cuál era el problema? Exactamente. El problema no era la leche, el problema era que ellos no querían avanzar. Ese era el problema. Hebreos 5, versículos 12 al 14, enseña que algunos creyentes, aunque por el tiempo ya debían estar enseñando a otros, todavía necesitaban que se les volviera a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Vaya conmigo allí, Hebreos 5, versículos 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Hebreos 5, versículos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta expresión se refiere a las verdades básicas y fundamentales de la fe: el arrepentimiento, la fe en Dios, la obediencia, la santidad, la esperanza de la resurrección y el juicio venidero y la centralidad de Cristo.
Y estas no son verdades inferiores ni despreciables. Son el fundamento necesario de toda vida cristiana. El problema no es comenzar con leche espiritual, sino quedarse toda la vida dependiendo solo de lo elemental, sin avanzar hacia una vida de discernimiento. ¿Sí? Pastor, ¿puedo hacer esto? 20 años en el Evangelio. ¿Será que puedo ir a una taberna, pastor? ¿Será que puedo ver películas de terror? ¿Será que puedo escuchar música del mundo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Un cristiano puede hacer eso? Un cristiano ya maduro en la fe ya debería tener discernimiento de esas cosas, ¿sí o no? No debería ni siquiera discutirlas. Una vida de discernimiento, una vida de obediencia y una madurez espiritual. Para quienes escuchan tal vez estos términos por primera vez, arrepentirse significa reconocer delante de Dios el pecado, dejar de justificarlo y volverse a Él. Tener fe no es solo aceptar información religiosa. Como lo decía, mucha gente cree allá en Dios afuera, pero no camina con Dios. Le preguntaba a un joven que trabaja conmigo en este tipo, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en Dios o conoce a Dios? Y se quedó. Porque sí tiene una fe intelectual, pero no conoce a Dios. Y como todo el mundo allá afuera tiene el concepto de religión, porque allá afuera lo que hay es religiones, ¿o no? Que se diferencia del cristianismo. ¿Por qué se diferencia del cristianismo? Porque nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios, que es diferente. Y como lo hemos explicado acá, ¿qué son las religiones? Buscar el favor de Dios, pero yo no me comprometo. Que Dios me ayude para conseguir trabajo, que Dios me ayude con mi hogar, que me ayude con mi pareja, con mis hijos, bueno, en fin, etcétera. Pero después cuando Dios empieza a exigirme, yo no, ahí sí no me gusta. Tener fe no es solo aceptar información religiosa, sino confiar personalmente en Cristo como Salvador y Señor. Muchos tienen a Cristo como Salvador, pero no como Señor. La gracia significa que Dios salva y transforma no porque lo merezcamos, sino por su pura misericordia inmerecida. Hebreos no reprende a los creyentes simplemente porque no conocen temas difíciles, sino porque no han madurado en el uso de la verdad que ya recibieron. El texto dice que el alimento sólido es para los que por el uso, ahí dice en Hebreos, por el uso tienen los sentidos que ejercitados. Esto significa que la madurez no viene solo por oír más enseñanzas. Usted puede escuchar enseñanzas todo el día si quiere, desde que se levanta hasta que se va a acostar, allá en el bus, en el trabajo, todas las enseñanzas que usted quiera. La madurez no viene por oír más enseñanzas, sino por practicar la palabra en la vida diaria. ¿Qué tanto de eso que usted escucha, qué tanto de eso que usted recibe pone en práctica? Ahí se ve la madurez. Amén. En la manera de responder una ofensa. ¿Cómo responde usted a las ofensas? Cuando le pisan allá el callo en el Transmilenio. Cuando se va a subir al Transmilenio y le roban la silla. Y usted viene cansado tal vez del día de trabajo, de estudio, ya está tarde. Y se sientan ahí. ¿Cómo responde usted cuando le sacan la piedra allá en el trabajo? ¿Cómo responde usted? ¿Cómo responde a la ofensa? Se ve también en la forma de manejar el dinero, en la pureza del corazón, en la reconciliación con los hermanos, en la perseverancia en medio del cansancio. ¿Cuántos están cansados? Sí, sea sincero, sí, pastor, tuve una semana dura, me excedieron de trabajo, en la universidad también estoy, que ya no doy más. Sí, es que somos humanos, ¿o no? Pero aún así venimos a ¿qué? A recargarnos aquí, porque ¿quién es nuestra fuente? El Señor. Él es la fuente de toda provisión. Cuando la palabra dice que los jóvenes flaquean y se cansan,
Eso es literal también. Pero que los que confiamos en el Señor, ¿qué? Recobraremos nuevas fuerzas. Eso es verdad. Si no, vaya usted, mire los viejitos que trabajan allá en Corabastos cargando unas carretas que yo me quedo impresionado. Yo allá con mi panadera cargando 2 arrobas de papa y yo los miro a ellos, hijo de madre, estos viejitos tienen fuerza. ¿Quién les da fuerza? Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce su necesidad en el momento. Tal vez no tienen quien les ayude, tal vez no tienen quien les dé para el café con pan, pero Dios les da la fuerza para rebuscarse ahí. Eso es tremendo. En la perseverancia en medio del cansancio y en la obediencia cuando nadie te está mirando. Los corintios tenían conocimiento, tenían dones, tenían maestros reconocidos, pero seguían actuando como niños porque no estaban aplicando lo básico del evangelio. La humildad, el amor, la unidad, el servicio y la sujeción a Cristo. Por eso Pablo no podía hablarles como espirituales. No era que el evangelio fuera insuficiente ni que la doctrina fuera demasiado alta. El problema era que sus corazones seguían dominados por la carne. Sabían hablar de cosas espirituales, pero no sabían tratarse espiritualmente. Una iglesia puede escuchar muchos sermones, asistir a cultos y tener cierta actividad, pero seguir siendo inmadura si no obedece lo que ya sabe. Si sabemos que debemos orar, ¿y cuántos sabemos que debemos orar? ¿Cuántas veces? ¿En todo tiempo? En todo tiempo debemos orar, porque todos los días vamos a enfrentar situaciones difíciles. Cada día usted no sabe a qué se va a enfrentar. En su trabajo, con su familia, con sus hijos, en el estudio, con sus amigos. Usted no sabe a qué se va a enfrentar. Y después lo cogen y lo sorprenden los problemas y usted, ¿qué hago acá? O tal vez reaccione de una manera equivocada. Debemos orar. Si sabemos que debemos orar y casi no oramos, seguimos en la leche. Seguimos siendo bebés espirituales. Si sabemos que debemos congregarnos con gozo y tratamos el día del Señor como algo secundario, seguimos en la leche. ¿Para cuántos el día del Señor es algo secundario? ¿En torno a qué gira tu agenda? Y no estoy diciendo, ¿no? Cuando, lógico, habrá momentos en que tal vez haya vacaciones, bueno, en fin, ¿cierto? Que no se acostumbre. Pero por lo general mi agenda siempre gira primero alrededor del día del Señor y después dispongo. O usted lo hace al contrario, ¿no? Primero mis cosas y después si me queda tiempo, pues, ¿sí o no? Yo le he dicho muchas veces acá, a nosotros tal vez a veces, muchas veces nos invitan a muchas cosas. Yo le digo a la gente, mire, yo tengo un compromiso los domingos, si usted quiere nos vemos después de mediodía. Vengo y le cumplo al Señor y después hago mis cosas, ¿sí o no? Si sabemos que necesitamos prepararnos espiritualmente para adorar, servir y escuchar la palabra, pero llegamos fríos, distraídos y sin disposición, seguimos en la leche. Por eso les animaba cuando empezamos. ¿Qué venimos a celebrar acá cuando nos congregamos? La victoria que nos dio el Señor. La victoria sobre el pecado. Cuando no nos cansaremos de adorar y de exaltar el nombre del Señor, y mucho más cuando ya estemos en la eternidad, porque allá sí nos vamos a dar cuenta de la que nos salvamos. En serio. Allá sí vamos, uy, Dios mío, gracias. Gracias porque no lo merecía, gracias porque todos los condenados y yo pude estar allí. Pero por tu pura gracia y misericordia es que estoy hoy sirviéndote. Si sabemos que, ¿cuántos saben que es necesario discipularse? Es necesario. Si usted quiere crecer en la fe, es necesario que usted se disipule. Si usted no quiere crecer en la fe, pues siga ahí de vez en cuando, los domingos, pero nunca va a crecer en su fe.
Sabemos que el discipulado es necesario, pero evitamos rendir cuentas y ser formados por otros, seguimos en la leche. La inmadurez no consiste solamente en saber poco, sino en no obedecer lo suficiente lo que ya sabemos. La madurez espiritual no se mide por escuchar sermones profundos, sino por obedecer verdades bíblicas de manera constante. Una iglesia inmadura quiere temas novedosos, pero descuida el perdón, descuida la oración, la santidad, la generosidad, la humildad y el amor fraternal. Algo para ilustrar. Por ejemplo, una persona puede comprar libros de nutrición, seguir cuentas de comida saludable y hablar de proteínas, pero si todos los días se alimenta mal, su cuerpo, ¿qué va a pasar? Lo va a evidenciar, ¿sí o no? Usted puede tener lenguaje cristiano, usted puede decir aleluya, Dios lo bendiga, hermano, saberse el versículo, pero si usted no aplica lo que está aprendiendo, si usted no aplica lo que Dios le abra en su comunión allá, en su intimidad con el Señor, también se va a notar, ¿sí o no? Así como la persona que sigue páginas saludables, pero sigue comiendo empanadas y después se queja. De igual manera, alguien puede hablar de sana doctrina, pero si no se alimenta con oración, escritura y sobre todo obediencia, su carácter mostrará su desnutrición espiritual. Amén. Esto para los jóvenes. Joven, no vivas de videos cortos, frases cristianas y emociones de campamento. Porque a veces, no, necesito un retiro, necesito esto, y llegan emocionados, ¿sí o no? ¿Cuántos no han visto eso? ¡Oh, el barrio para Cristo, mi casa para Cristo! Y a la semana, ¿dónde está Cristo? Aprendan a leer la Biblia con disciplina, a hacer preguntas serias, a rendir sus deseos al Señor y a formar convicciones profundas, convicciones bíblicas, antes de que el mundo las forme por ustedes. Porque el mundo también forma, ¿no? El mundo también forma. Si usted no forma, los que somos papás, si no formamos a nuestros hijos, el mundo sí los forma. El celular sí los forma. Les forma un carácter, les forma una idea de vida. Y más en estos tiempos. Entonces, es necesario formar convicciones bíblicas. Para los adultos, no permitan que el cansancio, la rutina laboral o las preocupaciones económicas les roben el hambre por la palabra. Hay que priorizar la palabra. Ese es el alimento de nuestro espíritu. Pero es literal, así como usted está pensando ahorita, uy, el pastor será que se va a demorar porque tengo que ir a almorzar. Este es el alimento de su espíritu. Por eso usted no nota que cuando usted viene a la iglesia y recibe, ¿usted cómo sale? Sale renovado. Tal vez salga confrontado. El pastor me echó vainazos, pero eso es para bien o no. ¿Sí o no? Así es. No permita que la rutina laboral, el cansancio les roben el hambre por la palabra. La madurez se cultiva cuando Cristo gobierna la casa, cuando Cristo gobierna las finanzas, cuando el Señor está en medio del matrimonio, de la crianza de los hijos, el trabajo y la manera de tratar a nuestros hermanos. Amén. Segunda evidencia de inmadurez espiritual. Segunda evidencia. Falta de compromiso, comunión y oración. Falta de compromiso, comunión y oración. La inmadurez espiritual también se evidencia cuando la vida cristiana se reduce a una asistencia ocasional de vez en cuando me queda tiempo, cuando tengo ganas, ¿cierto? Cuando tengo ganas me congrego. Sin compromiso profundo con Cristo y con su cuerpo. Una iglesia puede tener cultos, reuniones y actividades, pero si sus miembros no oran,
no se buscan, no se acompañan, no se disipulan y no se preparan espiritualmente, entonces la comunión se debilita y la fe se vuelve individualista. La vida cristiana fue creada para vivirse en comunidad, donde oramos los unos por los otros, donde si vemos que, oiga, el hermano no volvió, ¿qué pasaría? Nos animamos los unos a los otros. Porque el cristiano individual, el cristiano llanero solitario, eso no existe. Porque va a llegar el momento en que usted necesita de la oración de otro, en que usted necesita ser animado, ser exhortado. Dice Hechos 2:42, en Hechos 2:42, en donde nos dice que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia madura no trata estas prácticas como opcionales. Esto no es opcional. No es opcional tener comunión unos con otros. No es opcional participar de las oraciones. Eso no es opcional. La iglesia madura no trata estas prácticas como opcionales. Persevera en ellas porque entiende que son medios de gracia para crecer en Cristo. Por eso no se ve de un cristiano que no se congregue fielmente, que no esté recibiendo buena enseñanza, que no esté participando de las oraciones. La palabra perseveraban muestra constancia, muestra prioridad, muestra entrega. No era una fe de impulso, sino de hábitos santos. La inmadurez, en cambio, aparece cuando la oración depende del ánimo. Hoy no tengo ganas de orar, hoy no quiero orar, hoy quiero ver Netflix, hoy quiero ver el partido, hoy quiero ver... La comunión depende de la conveniencia, el servicio depende del tiempo libre y el discipulado depende de si no me incomoda nuestra agenda. Se usa mucho la ilustración de un carboncito, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo sacan de la brasa? Se apaga. Conserva el calor por un tiempo, ¿cierto? Pero finalmente termina ¿qué? Enfriándose. Así pasa con el creyente que se aísla, ora poco, desprecia la comunión y no se deja discipular. Puede conservar lenguaje cristiano por un tiempo, pero su fervor espiritual se va a ir apagando. En una iglesia como esta, tal vez una iglesia pequeña, la falta de compromiso se siente con fuerza. Cuando algunos no oran, toda la iglesia se debilita. ¿Sí sabía que tenemos que orar los unos por los otros? Eso es verdad, no es solamente, oye, es que, pastor, ayúdame a orar porque tengo una necesidad. Claro, vamos a orar, pero la mayor oración aquí es porque ustedes perseveren. La mayor oración aquí es porque ustedes puedan caminar firmes en la fe. Esa es la oración de los domingos aquí en la mañana. Ayúdale a tal hermano, ¿no?, que persevere en la fe. Ayúdale, Señor, ábrele el entendimiento, ministrale, Señor. Que él no se debilite, que él no se aparte. Cuando algunos no se congregan con seriedad, otros se desaniman. Yo le digo sobre todo esto a los papás. No se le olvide que usted le está modelando una fe cristiana a su hijo. Y si usted tiene en poco las cosas de Dios, ¿cómo las va a tomar su hijo? Normal, tal vez como relajo, no con seriedad. Porque ellos tal vez no le digan nada a usted, pero sí, lo ven. Sí ven cuál es su compromiso con Dios cada día. Ven su ejemplo.
Cuando no hay comunión, los nuevos se sienten solos. Cuando no hay discipulado, los jóvenes crecen sin dirección y los adultos se acostumbran a vivir sin rendición de cuentas. Por eso la madurez espiritual no solo se ve en lo que creemos, sino en cómo perseveramos juntos. Amén. Tercera evidencia. Los celos. Pablo dice ahí en nuestro pasaje, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los celos aparecen cuando el corazón no se alegra con la gracia de Dios en otro. En la iglesia, los celos pueden disfrazarse de preocupación espiritual, pero en el fondo revelan inseguridad, comparación y deseo de reconocimiento. En Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16, no lo vamos a leer, nos advierte que se los leo yo a ustedes. Nos advierte que donde hay celos amargos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Fin de la cita. Los celos no son un problema pequeño, son una puerta abierta al desorden espiritual. Los celos revelan que todavía vemos la iglesia como escenario y no como cuerpo. Cuando la iglesia se convierte en escenario, todos compiten por un puesto, todos compiten por una posición. ¿Se han notado eso? Yo vengo de muchos contextos de iglesia en donde la gente anhelaba era ser líder, ocupar un puesto, ocupar una posición para ser visto. No veían la iglesia como cuerpo para servirse unos a otros, sino como cómo ganar prestigio, cómo ganar una posición para que me vean. Cuando la iglesia se convierte en escenario, todos compiten por visibilidad. Pero cuando la vemos como cuerpo, cada don del hermano nos alegra porque edifica a todos y glorifica a Cristo. Por ejemplo, en una iglesia, si alguien nuevo canta bien, enseña bien o sirve con entusiasmo, el corazón maduro, ¿qué dice? Gracias, Señor, por ese don que trajiste a la iglesia. Porque va a servir para edificar, ¿qué? A los hermanos, incluso a mí mismo. Pero el corazón inmaduro, ¿qué piensa? ¿Y yo qué? ¿Por qué él sí y yo no? Si yo llevo aquí más tiempo sentado y Ahora hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay lugares en donde sí, llega la gente y de una vez la ponen a... No, hay que mirar el carácter, hay que mirar el fruto, hay que mirar el nivel de madurez que tiene. Por eso es uno como ministro cuando llegan personas nuevas así, no es malo tener una entrevista y mirar qué puntos de doctrina tienen, todo ese tema, para mirar qué nivel de madurez tienen. Pero el corazón inmaduro piensa así, ¿por qué? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Así nace la competencia, donde tal vez debería más bien nacer la gratitud. Preguntémonos con sinceridad, ¿me alegro cuando otro hermano crece? ¿Me alegro cuando otro hermano predica, lidera, prospera o recibe honra? ¿O siento que su avance amenaza mi lugar? La madurez espiritual celebra la gracia de Dios en otros porque sabe que la iglesia no es un escenario para mi ego, sino un cuerpo para la gloria de Cristo. Y esto nos lleva a la cuarta evidencia. Contiendas y disensiones.
Cuarta evidencia de inmadurez espiritual. Contiendas y disensiones. La inmadurez espiritual no solo se vive en el corazón, tarde o temprano se manifiesta en las relaciones. Pablo menciona contiendas y disensiones. La contienda es la pelea abierta, la disensión es la fractura interna, el grupo aparte, el comentario en voz baja, la alianza emocional con otro hermano. En Efesios 4, 1 al 3, nos llama a andar con humildad, mansedumbre, paciencia y amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso dice Efesios 4, 1 al 3. Y esto nos lleva a ver que la unidad no se improvisa, se guarda con el carácter cristiano. Por eso, en esas iglesias donde se ve esas divisiones, esas inmadureces, ay, es que no me saludó, ay, es que no me... Se refleja esa falta de carácter cristiano. En nuestra ciudad todos conocemos lo que pasa cuando hay un pequeño choque en una vía congestionada. ¿Se ha visto? A veces el golpe no fue tan grave, fue un rayoncito, pero la reacción de los conductores paraliza toda la avenida, ¿sí o no? En la iglesia sucede igual. A veces una pequeña ofensa y hacemos me voy de la iglesia. ¿Por qué? Pues es que no me saludó. Así hacemos una tormenta en un vaso de agua. Una ofensa pequeña mal manejada por corazones inmaduros puede detener el avance de toda una congregación. La contienda transforma diferencias pequeñas en heridas profundas. Lo que pudo resolverse con humildad, conversación y perdón termina convirtiéndose en distancia, sospecha y división cuando la carne gobierna las reacciones. Por eso aún el Espíritu Santo debe aún ayudarnos a cómo reaccionamos ante las cosas. Todo hombre sea tardo para hablar, pronto para escuchar, tardo para airarse. Esto para los jóvenes. No lleven la cultura de las redes sociales a la iglesia. ¿Cuál es la cultura de las redes sociales? Para los jóvenes saben mucho de eso. Indirectas, ¿sí o no? Sube el estado ahí echando vainazos. ¿Sí o no? Nosotros siempre tenemos un dicho. Dice la palabra del Señor que la abundancia del corazón habla la boca. Pero de la abundancia, dicho en palabras de aquí de Bogotá, de la abundancia del corazón, hablan las redes sociales. ¿Quiere usted saber cómo está el estado de ánimo de una persona? ¿En qué anda? Mire pégese una paseadita y se va a dar cuenta cómo está. Amén. No lleven la cultura de las redes sociales a la iglesia. Indirectas, bandos, silencios castigadores y cancelaciones. Lo bloqueo. No normalicen resentimientos antiguos ni comentarios que dividen. La iglesia no puede convertirse en una familia en donde todos se saludan, pero pocos se reconcilian. De hecho, hay casas así, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Los papás con los hijos, el esposo con la esposa. Conocí un caso de unos esposos que duraron un poco de tiempo no hablándose y se dejaban era notas. Buenos días, ahí le dejé el desayuno. Caliente el almuerzo, nos vemos por la noche. Así. En eso la iglesia no puede convertirse en eso. Quinta evidencia de inmadurez espiritual: seguir a hombres más que a Cristo. Seguir a hombres más que a Cristo. Pablo sigue diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Eso dice allí el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
El problema no era apreciar a los siervos de Dios. El problema era convertir las preferencias en identidad y las diferencias en división. En 1 Corintios 1, versículos 12 al 13, Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y allí Pablo desmonta toda la idolatría ministerial, recordando que ningún líder murió por la iglesia. ¿Quién murió por la iglesia? Cristo. Cristo fue crucificado por nosotros. Por eso, una señal de inmadurez es absolutizar gustos personales. Yo prefiero a tal predicador. Yo solo recibo de esta persona. Eso sobre todo pasa mucho en las iglesias en donde está el pastor principal y hay otros pastores. Entonces, cuando predica el pastor principal, todo el mundo ahí. Pero cuando predica el otro hermano, como que... Eso pasa. Yo solo recibo de esta persona. Yo no sirvo si no está tal líder. Yo me voy si cambian esto. Cuando Cristo deja de ser el centro, cualquier preferencia puede convertirse en un ídolo. Imaginemos una señal de tránsito que indica el camino hacia un hospital. La señal es útil y necesaria y debe estar bien puesta allí a la vista. Pero si una persona herida se queda abrazada de la señal y nunca entra al hospital, ¿qué le va a pasar? No va a recibir sanidad, ¿cierto? Así son los líderes fieles, o así debería ser todo líder fiel. Debemos ser señales que apuntamos a Cristo. El peligro aparece cuando la iglesia se aferra a la señal y deja de correr al Salvador. Por eso nos mandaron a ser discípulos ¿de quién? ¿De nosotros? No, discípulos de Cristo. Por eso honremos a nuestros líderes. Oremos por ellos y aprendamos de ellos, pero no pongamos sobre ningún siervo el peso que solo Cristo puede cargar. Una iglesia madura no se divide por personalidades, sino que se debe unir alrededor del Evangelio. Una iglesia madura honra a sus líderes, pero solo se rinde ante Cristo. A los líderes se les respeta, se les escucha y se ora por ellos. Pero la conciencia, la adoración y la obediencia final y la esperanza de la iglesia deben estar únicamente ¿en quién? En Cristo. Amén. Para terminar, algunos peligros de la inmadurez espiritual. Peligros de la inmadurez espiritual para la iglesia. El primer peligro. Debilita el testimonio. Debilita el testimonio de la iglesia. Jesús dijo en Juan 13:35 que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que hay entre ellos. Cuando una iglesia vive en celos, contiendas y bandos, predica con sus labios un evangelio que desmiente con sus relaciones. Cuando una iglesia vive en estas cosas, predica con sus labios, pero desmiente ese evangelio que predica con sus relaciones. Segundo peligro, detiene el crecimiento de la iglesia. Detiene el crecimiento de la iglesia. Efesios 4:15 al 16 nos enseña que el cuerpo crece cuando cada miembro funciona en amor bajo la cabeza que es Cristo. ¿Cómo funciona mejor el hogar, el matrimonio? Cuando cada miembro está sujeto ¿a qué? A su cabeza, ¿cierto? ¿Cuál es la cabeza del varón? Cristo. ¿La cabeza de la esposa? El esposo, pero cuando está sujeto a Cristo, ¿no? Porque el varón puede exigir, es que yo soy la cabeza, háganme caso. Pero si no está sujeto a su cabeza, ¿cómo va a florecer eso? ¿No? Va a fluir en un correcto equilibrio cuando el varón esté sujeto a su cabeza, que es Cristo. Y así la mujer
también se va a sujetar. Los hijos, ¿cuál es la cabeza de los hijos? Los papás. Pero cuando no están sujetos a su cabeza, todo es un desorden. En fin, cuando cada uno no está sujeto a quien tiene que estar sujeto, pues todo se vuelve un sancocho. Enseña que el cuerpo, cuando cada miembro funciona en amor bajo la cabeza que es Cristo. La inmadurez consume energía en conflictos internos y también debilita la vida espiritual. Cuando la oración, la comunión, el discipulado y el servicio quedan relegados a un segundo plano, una iglesia sin compromiso constante puede mantener reuniones, pero perder fuerza espiritual para evangelizar, cuidar, formar y perseverar. Tercer peligro. Tercer peligro de la inmadurez espiritual. Produce discernimiento débil. Produce discernimiento débil. Hebreos 5:14. Dice que los maduros tienen los sentidos ejercitados para discernir ¿qué? El bien y el mal. Una iglesia inmadura puede confundir carisma con unción. Porque hay lugares en donde los que enseñan, los que predican, eso tienen un carisma para enseñar. Y ay, es que ese sí me gusta porque ese me eleva, mejor dicho. Pero de palabra, nada. Si no, vaya un día a las iglesias de prosperidad y se va a dar cuenta. Allá sí le elevan el ego a usted, allá sí le dicen, Dios te va a prosperar, Dios te trajo aquí para ser el campeón. Y eso la gente, amén. Pero cuando lo confrontan con su pecado, allá donde lo confrontan con su pecado, eso sí no. Una iglesia inmadura confunde carisma con unción, popularidad con fidelidad, emoción con presencia de Dios y éxito visible con aprobación divina. Hay muchos lugares que son grandísimos y no estoy en contra de lugares en donde se congregan grandes cantidades de gente, pero muchas veces la gente, por lo general casi siempre la gente busca una iglesia de esas, ¿sí o no? Cuando se va a congregar, no, pues esta está como grande, porque confunden éxito con aprobación de Dios. Cuarto peligro, abre espacio para el orgullo espiritual. Cuarto peligro de la inmadurez, abre el espacio al orgullo espiritual. Primera los Corintios muestra que los corintios estaban inflados pero no edificados. El orgullo espiritual es peligroso porque hace que una iglesia se sienta rica mientras está enferma, se crea sabia mientras actúa neciamente y se considere fuerte mientras hiere a sus propios miembros. Y como último punto, el quinto peligro, entristece al espíritu y desprecia el templo de Dios. Entristece al espíritu y desprecia el templo de Dios. Más adelante, en el mismo capítulo, pero en los versículos 16 al 17 de 1 Corintios 3, Pablo nos recordará que la iglesia es el templo de Dios. Así que dividir, contaminar o destruir la comunión del pueblo de Dios no es un asunto administrativo, no es un asunto corriente, es una ofensa espiritual grave contra el Dios que habita en medio de su pueblo. Amén. Para terminar, algunas aplicaciones prácticas. ¿Cómo aplico yo todo esto que he escuchado en esta mañana? Para los jóvenes, no permitan que la cultura de la imagen defina su identidad. En Cristo no valen más por tener más seguidores, por tener mejor apariencia, más talento musical o más seguridad al hablar. Maduren en lo secreto. Oren cuando nadie los vea.
Obedezcan cuando nadie los aplauda y sirvan cuando nadie los esté viendo. Para nosotros como adultos, no usen la experiencia como una excusa para no ser transformados. ¿Sabes qué? Eso yo ya lo sé. ¿No? En el Señor nunca vamos a dejar de aprender. Usted puede leer la Biblia toda su vida, las veces que usted quiera, y usted siempre va a seguir aprendiendo del Señor. De hecho, en la eternidad nunca vamos a dejar de aprender. Allá vamos a seguir aprendiendo. Dice la Escritura que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene para los que le aman. Hay personas que han sufrido mucho, trabajado mucho y servido mucho, pero todavía necesitan permitir que Cristo sane su manera de responder, de perdonar y de liderar. La madurez no se mide por la edad. ¿Cómo se mide la madurez cristiana? Por la semejanza a Cristo. Esa es nuestra vara, eso es nuestro nivel. ¿Qué tanto de Cristo tienes? ¿Qué tanto del carácter de Cristo estás reflejando? Esa es la verdadera madurez, no por el tiempo que lleves en la iglesia. A toda la congregación, una iglesia pequeña, en una iglesia pequeña cada actitud pesa. Un chisme en medio de la iglesia pesa. Una reconciliación pesa. Una ausencia constante pesa. Una palabra de ánimo pesa. Una familia comprometida pesa. Un joven consagrado pesa. Un adulto humilde pesa. Así que no subestimemos el impacto de nuestra madurez o inmadurez en el cuerpo de Cristo. Y sobre todo el día del Señor, mis hermanos, tener en poco el día del Señor revela una comprensión débil de la gracia de congregarnos. Lo dije esta mañana al iniciar, nos congregamos para celebrar la victoria de Cristo, lo que Él ya hizo en nosotros. Por eso esa pasión y ese fervor no se puede apagar. No es un fervor como el mundial de cada 4 años. No, debe ser ¿qué? Constante. El domingo no debe ser tratado como el sobrante de la semana, sino como una cita santa para adorar, escuchar la palabra, servir, animar a los hermanos y recordar que Cristo resucitado es el centro de nuestra vida. Prepararse espiritualmente. ¿Cuántos se preparan espiritualmente para ese día? ¿Sí te preparas o te coge? Cuando usted se prepara, por ejemplo, ¿cuántos se preparan para ir al otro día al trabajo? ¿Sí se prepara o no? ¿Qué alista? Su uniforme, sus cosas, ¿sí o no? Que no se me quede nada. Para el estudio, ¿se preparan? Que no se me quede el cuaderno, que no se me quede la lonchera. ¿Cierto? Así mismo debería ser para el día del Señor. Que no nos coja, ay, a última hora, ¿qué me pongo? No, usted debería, oiga, voy para la casa del Señor. Eso es como cuando tiene una cita. Usted tiene una cita, ¿qué hace? No, esto se prepara con tiempo, cómo me peino, cómo me pinto, que estos aretes no me quedan bien, ¿sí o no? Pero cuando algo no es importante, usted, yo me paro como sea, llego en chanclas a la iglesia. ¿Sí o no? Eso muestra su compromiso, eso muestra su preparación y qué en alta estima tiene usted el día del Señor. Tampoco estoy diciendo, no, porque habrá momentos en que uno dice, bueno, no tengo ropa, o no tengo que ponerme, porque hay casos, ¿no? ¿Sí o no? Yo duré en Fedes cuando me congregó, yo duré como 3, 4 años con el mismo vestido, parecía una foto. Y sobre todo porque me tocaba ya parado en la puerta, yo era así. Todos los domingos con la misma ropa, ¿en serio? Y tal vez, no se siente mal, no, porque yo sabía para quién lo estaba haciendo. Mi propósito era venir presentado a la casa del Señor. El Señor sabía que no tenía más. ¿Y qué cree que hizo el Señor? Empezó a tocar a los hermanos, en serio. Y empezó, mira hermano, mire este vestido, ¿será que sí le queda? Y ahí el Señor, porque Él veía que el deseo de mi corazón de honrarle a Él. Amén. Así que no tenga en poco prepararse espiritualmente para este día. Véngase como para la casa del Señor, ¿sí o no? ¿Aceptan la exhortación? Yo los amo, mis hermanos. Pero todo esto es para formarlos, en serio. ¿O usted se va para su trabajo en chanclas? No, ¿cierto que no? ¿Se va como usted quiere? No, ¿cierto que no? Allá le exigen y usted, sí. ¿Cuánto más para el Señor? Bonitos, arreglados. Amén, mis hermanos.
Los amo, mis hermanos. Prepararnos espiritualmente para ese día. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Llegar temprano. Eso también muestra el cuánto se tiene en alta estima el día del Señor. Porque para el trabajo sí, corra, ¿sí o no? Ay, que hay trancón y uy, no, así me toque pedir una moto, pero me bajo del bus y llego temprano, ¿sí o no? Para la iglesia, eso no. Llegar temprano, llegar con oración, con expectativa, con reverencia y con disposición para obedecer al Señor. Si usted no está familiarizado con esta expresión, a lo que llamamos el Día del Señor, es el día en que la iglesia se reúne para adorar a Cristo resucitado, para escuchar la palabra, para orar, para servirnos mutuamente. No se trata de una tradición vacía, sino de una respuesta de gratitud al Señor que venció la muerte y reunió a su pueblo. De eso se trata el Día del Señor, el venir a la iglesia. Sobre el discipulado, una iglesia inmadura quiere enseñanza sin formación. Tenemos que ser formados en muchos hábitos, en nuestro carácter. Pero una iglesia inmadura quiere enseñanza sin formación, amistad sin rendición de cuentas y servicio sin corrección. Pero el discipulado bíblico implica caminar con otros, ser enseñados, ser corregidos, animados y enviados a servir. Si nadie puede preguntarnos por nuestra oración, nuestra santidad, nuestra comunión, nuestro compromiso y nuestras prioridades, entonces todavía estamos resistiendo una parte esencial del crecimiento cristiano. Como reflexión, mis hermanos, la inmadurez espiritual es en el fondo una contradicción entre nuestra identidad y nuestra conducta. En Cristo hemos sido hechos nueva creación, las cosas que viejas pasaron, o sea que yo tengo que dejar todo lo viejo. Usted viene a la iglesia para dejar todo lo viejo, todo lo que usted trae de allá afuera. Viene a ser formado para imagen y semejanza de Cristo. Somos una nueva creación, templo del Espíritu, cuerpo unido y pueblo adquirido por Dios. Pero cuando vivimos en celos, contiendas y divisiones, actuamos como si la cruz no hubiera derribado nuestro orgullo, como si el Espíritu no habitara en nosotros y como si la iglesia fuera una asociación humana sostenida por afinidades personales. La cruz de Cristo no solo nos reconcilia con Dios, también destruye las bases falsas de nuestra superioridad. Allí muere el orgullo del que se cree más sabio, más útil, más espiritual o más necesario que los demás. En el Calvario todos llegamos vacíos, culpables y necesitados de gracia. Por eso, una iglesia que entiende la cruz no puede vivir compitiendo por la gloria humana. La madurez espiritual no es una decoración religiosa. La madurez espiritual no es una decoración religiosa añadida a la vida cristiana. Es el propósito mismo de la obra santificadora de Dios. El Padre nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. El Hijo nos compró para presentarnos santos y el Espíritu nos transforma de gloria en gloria. Por tanto, resistirse a madurar no es simplemente quedarse quieto, es resistir el diseño trinitario de la salvación aplicada a nuestra vida. Una iglesia madura no es una iglesia perfecta, aclaro, sino una iglesia que se arrepiente rápido, perdona con sinceridad, corrige con amor, sirve sin rivalidad y vuelve una y otra vez al fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? El fundamento es Cristo. Así que, amados hermanos, este llamado no es para que miremos al hermano de al lado pensando, él necesita escuchar esto. Este llamado es para que cada uno de nosotros se ponga delante del Señor con el corazón descubierto. Cristo mira con verdad y con misericordia. Él ve nuestras ausencias, nuestra frialdad, nuestras excusas, nuestras heridas no sanadas, nuestras oraciones abandonadas, nuestras prioridades desordenadas y nuestra tendencia a acostumbrarnos a una vida cristiana sin fuego espiritual. La pregunta no es quién tiene la culpa. La pregunta es, ¿qué haremos hoy con la voz del Señor? Quizás hemos tratado la oración como algo secundario, cuando debería ser o es el aliento de nuestra alma. ¿Sí sabía que la oración es nuestro respirar cristiano? ¿Es nuestro oxígeno?
Quizá hemos tratado el Día del Señor como una actividad más, cuando es el día en que la iglesia se reúne para celebrar al Cristo resucitado. Quizás hemos evitado el discipulado porque no queremos ser confrontados, cuando precisamente es esa formación una expresión del amor de Dios por nosotros, y quizá sin darnos cuenta hemos aprendido a vivir cerca de las cosas de Dios, pero lejos del corazón del Señor. Iglesia, no podemos conformarnos con sobrevivir espiritualmente. No fuimos comprados por la sangre de Cristo para vivir apagados, para vivir divididos o distraídos o indiferentes. El Señor no nos llamó a ocupar una silla los domingos, sino a ser piedras vivas en su casa espiritual. No nos llamó a una fe de costumbre, sino a una vida transformada. No nos llamó a una comunión superficial, sino a un amor verdadero. No nos llamó a una religión de apariencia, sino a una madurez que refleje el carácter de su Hijo. Por eso, el llamado de Dios hoy es urgente. Es tierno y a la vez compasivo, pero es urgente. Volvamos a Cristo, volvamos a la cruz, volvamos a la oración secreta, volvamos a buscar al hermano que se está enfriando, volvamos a buscar al hermano que se está enfriando, volvamos a pedir perdón donde hemos herido, volvamos a reconciliarnos donde hemos guardado distancia, volvamos a llegar al día del Señor con hambre, con reverencia y expectativa. Volvamos a abrir la Biblia no solo para preparar estudios, sino para ser quebrantados y transformados por la voz del Señor. Jóvenes, el Señor quiere algo más profundo que emoción pasajera. Quiere transformar convicciones firmes en ustedes. Adultos, el Señor quiere algo más que años de asistencia. Quiere corazones humildes, enseñables y llenos del Espíritu Santo. Líderes, el Señor quiere algo más que actividad ministerial. Quiere siervos quebrantados, fieles y centrados en Cristo. Familias, el Señor quiere algo más que venir juntos al culto. Quiere hogares donde se ore. Quiere hogares donde se perdone, donde se enseñe la palabra y se moldee el evangelio. Que hoy no salgamos de este lugar iguales. Que no terminemos este sermón diciendo simplemente, uy, qué buena palabra, para luego volver a la misma frialdad, a la misma distancia, a la misma falta de compromiso y a la misma falta de oración. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos despierte, que nos duela nuestra inmadurez, no para hundirnos en la culpa, sino para corregir y para correr a la gracia. Que nos pese haber tenido en poco lo que Cristo compró con su sangre, su iglesia, su palabra, su día, su comunión y su obra entre nosotros. Y que el Señor levante en esta congregación jóvenes firmes, adultos humildes, líderes siervos, familias reconciliadas y creyentes que no caminen como simples hombres, sino como hombres y mujeres llenos del Espíritu. Que nuestra iglesia pequeña en esta ciudad sea grande en amor, grande en santidad, grande en unidad y grande en fidelidad a Cristo. Que cuando otros nos miren, no vean una comunidad perfecta, pero sí una iglesia arrepentida, viva, comprometida y perseverante y rendida ante el Señor. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies y oremos. Te invito a que cierres tus ojos y que hables allí con el Señor, y a la luz de esta palabra de exhortación, con todo el amor del Señor, medites allí en tu corazón. Si tal vez te estás acostumbrando a las cosas del Señor, pero estás lejos del corazón de Dios. Que analices allí tu estado de madurez espiritual. ¿Cuánto tiempo llevas en el Señor? ¿Cuánto tiempo acostumbrándote tal vez a venir los domingos, pero no un compromiso firme con el Señor? Un compromiso fiel en servirle, un compromiso fiel en rendirle cada área de tu vida al Señor. Porque recuerda lo que dice la Escritura, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor. Esto para los que todavía no conocen el Evangelio.
Porque los que conocemos el Evangelio sabemos que la salvación es por gracia, no por nuestras obras. Pero sí es necesario que tú y yo demos evidencia del fruto de nuestras obras. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Rey de Gloria. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra. Y, Señor, perdona nuestras inmadureces. Perdona nuestra inmadurez, Señor. Perdona el que no hemos querido avanzar, no hemos querido crecer, Señor. Perdónanos, Señor, si ya llevamos tiempo como cristianos y aún seguimos en el mismo estado y no hemos querido avanzar, Señor. Perdona nuestra inmadurez, perdona nuestros celos, nuestras contiendas y nuestra tendencia a buscar la gloria de los hombres, Señor. Tal vez a buscar reconocimiento, tal vez a buscar el ser vistos. Cuando tú, Señor, miras la fidelidad en lo íntimo, el servicio en lo íntimo, Señor. Perdona nuestra falta de compromiso, Rey de Gloria. Perdona nuestra frialdad en la oración. Perdona nuestro descuido de la comunión contigo, pero también con nuestros hermanos, Señor. Nuestra ligereza frente a tu día, Señor. Perdónanos, Señor, si tal vez se nos ha vuelto monótono venir a tu casa, Señor. Lo hacemos por costumbre, pero ya no lo hacemos con esa emoción, con ese fervor, con esa hambre de querer venir a escuchar tu voz, de querer venir a recibir de ti, Señor. Y perdona nuestra resistencia, Señor, a ser discipulados. Cuando tú nos estás llamando para formarnos, para formar en nosotros el carácter tuyo, Señor. Haznos, por favor, Señor, una iglesia centrada en tu cruz, guiada por tu espíritu y alimentada por tu palabra, Señor. Forma en nosotros el carácter de Cristo. Sana nuestras relaciones, purifica nuestras motivaciones, Señor. Despierta nuestro amor por tu iglesia, Señor. Llévanos de la niñez espiritual a la madurez para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Si es para el Señor, déselo fuerte porque es para Él. Gracias, Señor. La gloria es tuya, Padre. La gloria es tuya, Señor. Gracias te damos, eterno Rey de Gloria. Aleluya. ¿Cuánto fuimos edificados? Ya escuchamos, ahora nos toca la parte más importante, que es ¿qué? Obedecer. Que no salgamos igual. Amén. Les invito a mis amados hermanos a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado, como dice la Escritura. Hágalo voluntariamente, hágalo de corazón como para el Señor, no por obligación, no por necesidad. Como lo aprendíamos hace un momento, debe ser por convicción bíblica que usted haga las cosas. Entonces, y si aún tiene dudas en el ofrendar, en esta parte, hable con Dios y verá que Dios lo convence, como lo hizo conmigo. Que le enseñe a través de su palabra la bendición que es servir al Señor con todas las áreas de nuestra vida. Y mientras usted pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden que todos los lunes tenemos nuestra reunión de maestras del bien, reunión virtual, para todas las mujeres que se quieran conectar, para las jovencitas también, que tengan allí, dispongan del tiempo, conéctense, porque las jovencitas un día van a llegar a ser mujeres. De hecho, la cita bíblica del grupo habla de eso, que las mujeres ancianas enseñen ¿qué? A las más jóvenes. Las jovencitas pueden aprender mucho de las mujeres sabias en la palabra, de las mujeres maduras en la fe, ¿no? Entonces les animamos todos los lunes a las 7:30 de la noche para que se conecten, es reunión virtual, no tiene que trasladarse, así que si está en el bus o algo, también puede conectarse allí. Todos los lunes. También les recuerdo nuestros tiempos de oración. ¿Qué días tenemos oración? Los miércoles a las 5 de la mañana.
Hoy el Señor nos exhortaba acerca de eso, en no tener en poco la oración. Cosas tan tremendas suceden cuando la iglesia ora, pero a veces se tiene en poco el poder que tiene la oración. Lo reemplazamos por otras cosas. Mire lo que le pasó a mi esposa, ahí compartió el testimonio, ¿no? Una oración y vea, a distancia por teléfono y trajo sanidad. Pero a veces se tiene en poco la oración, no, qué pereza, no, esto, lo otro. Pero queremos que Dios obre, ¿no? Clama a mí, yo te responderé, dijo el Señor. Entonces no olvides, 5 de la mañana los miércoles y los domingos a las 7:30 estamos aquí en este lugar orando por la iglesia. Que la iglesia avance, que más personas sean tocadas. ¿Usted no quiere que su familia sea tocada? ¿No tiene familiares que no conocen del Señor? Que Dios levante hombres y mujeres temerosos de Dios, los jóvenes. Por eso se ora aquí en la mañana, entonces les animamos, domingos 7:30 a 8:30 de la mañana. También no olvide que servimos al Señor también en el área del aseo. Aquellos que lo quieran hacer de manera voluntaria, que dispongan del tiempo, lo pueden hacer poniéndose de acuerdo con mi esposita. Los miércoles están haciendo el aseo, los sábados también en la mañana, del tiempo que usted disponga, para que entre todos podamos mantener nuestra iglesia limpia, la casa del Señor. Buena presentación, ¿como para quién? Como para el Señor. Amén. Y también no olviden que todos los domingos tenemos nuestro culto de alabanza, reunión familiar, todos los domingos a las 9 de la mañana. Y también tenemos después de cada reunión, recordemos, celebramos la Cena del Señor, ¿no? Cada último fin de semana del mes celebramos la Cena del Señor, ese día tenemos un compartir como familia. Que eso hace parte también de tener comunión entre los hermanos, no tener en poco la comunión, ¿sí? Y no ser convenientes solamente en la comunión, ¿no? Sino que estemos ahí siempre, no solamente el día del compartir. Ay, hoy hay que compartir, vamos a ir a compartir como hermanos. Pero el resto no se ve el hermano. ¿Dónde está el hermano? ¿No? En la oración, en la intercesión, ahí, en las buenas y en las malas. Eso es, ¿sí o no? Así es que es una familia, ¿o no? La iglesia es una familia, es el cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos nuestro compartir, entonces no lo olviden, cada último fin de semana del mes. Y también no olvide que tenemos nuestro discipulado después de cada servicio. Les animo a que se discipulen para que crezcan. Sigue el Señor exhortando y hablando acerca de esto. Tenemos nuestro discipulado, vamos más o menos de 11:30, 12 hasta la 1 más o menos, 1 hora, hora y media de discipulado. Entonces les animo, mis amados hermanos. Amén, creo que no es nada más. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Le invito a que se ponga sobre sus pies y con esto quedamos despedidos. Me quedo con los del discipulado. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo maravilloso, tiempo de tu palabra, tiempo de alabanza, adoración. Gracias por lo que recibimos hoy, Señor. Como siempre, ayúdanos por medio de tu Espíritu a no olvidar estas verdades, a ponerlas por obra, a conectarnos cada día contigo, Señor, a no seguir conformes en nuestra inmadurez, sino a procurar cada día poder perseverar, poder avanzar, Señor, y poder crecer a esa estatura en Cristo que tú quieres. La estatura de un varón perfecto, pero en Cristo. Gracias te damos, Señor bendito, también te damos gracias por las ofrendas. Gracias, Señor, porque tú nos das todo lo que tenemos. Tu palabra dice que es bendición tuya que nosotros podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Gracias por la salud que nos das para trabajar. Gracias por todas esas bendiciones, Señor. Ayúdanos también a ser sabios en cuanto a estas áreas, Señor, a tener un buen equilibrio en todo esto que tiene que ver con el descanso, con el trabajo, pero también con el administrar, Señor, que podamos ser generosos, no solamente con tu casa, sino también con otros, Señor, que si podemos brindar una ayuda, tú nos des la sabiduría para hacerlo, Señor. Gracias por los dones, gracias por los talentos, Señor, porque por medio de ellos es que ganamos el pan diario, Señor. Yo te pido que sigas dando sabiduría, Señor, a tu iglesia para trabajar, para hacer la riqueza, Señor, pero todo poniéndote a ti en primer lugar, Señor. Te damos gracias, bendito Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones.